Buenos días, bienvenidos al servicio dominical de la Casa de Oración Jesús es el Camino. Queremos compartir aquello que el Señor tiene para todos ustedes. Amén. Deje lo que estaba haciendo, separe este tiempo para el Señor, dedíquele este tiempo al Señor, dele el primer lugar al Señor para que usted pueda recibir aquello que Él tiene para usted. Nosotros debemos de acostumbrarnos a darle el primer lugar al Señor en todo, porque Él es el Señor. Él es el Señor y Él quiere que nosotros le demos su lugar a Él. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que valoremos todo lo que viene de Él porque realmente son tesoros. Lo más importante que nosotros podamos hacer en nuestro día es dedicárselo al Señor, siempre. Y mire que yo vengo de estar muy ocupado en las cosas del mundo, muy ocupado en tantas cosas, pero después de tantos años me doy cuenta que nada, Él es lo más importante que todo y el resto es nada, hermano, hermana, nada, simplemente nada. Todo viene de Él, todo es para Él y si usted le da el primer lugar al Señor, todo le va a ir bien. Pero si usted no le da el primer lugar al Señor por atender otras cosas que usted considera que son prioritarias o importantes, nada le va a ir bien. ¿Se dan cuenta? Así de importante, así de necesario es darle a Él el primer lugar. Y comienza por este tiempo, por darle lugar también en este tiempo, un tiempo para el Señor, donde usted se aparta de toda distracción, apaga su celular y dice, yo voy a escuchar lo que el Señor quiere decirme, porque el Señor hoy día va a poner semillas en usted, va a enlazar semillas a usted que Él espera que usted haga crecer. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted recibe hoy día una semilla y no la hace crecer, lamentablemente, usted no está agradando al Señor. El Señor espera que cada semilla, fíjese, cada semilla que Él nos lance, que nos dé, nosotros la hagamos crecer. Nosotros no estamos acá para desperdiciar la semilla, la palabra del Señor. Las semillas son la palabra del Señor, lo que el Señor nos pone en nuestro corazón a hacer. Todo eso son las semillas del Señor. Nosotros estamos acá para hacer crecer todo lo que Él nos dé. Este es un corazón dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias, Padre bueno. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Gracias por todo lo que nos vas enseñando, Señor. Por todo, Señor, es luz para nuestro camino. Un camino de oscuridad. Hemos venido caminando en oscuridad por años, Señor. Pero gracias que la luz vino a nuestro camino. Eres tú. Iluminaste nuestro camino, cambiaste nuestra perspectiva de vida. Ahora ya no somos lo mismo que antes, Señor. Nunca más, Señor, seremos. Gracias a ti, Señor. Nos abriste los ojos, nos abriste el entendimiento y ahora vemos, y ahora sabemos y conocemos la verdad. Y a la mentira nunca más, Señor. Nunca más volver a la mentira. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no agradecerte cada día, todos los días, Señor, por tan grande regalo que nos has dado, Señor? Gracias, Señor. Tú eres ese precioso regalo de estar en ti, tenerte a ti en nuestro corazón. Es luz para nuestro camino. La vida misma eres tú, Señor. Gracias, Señor. Y eso mismo yo deseo para todas las personas que escuchen este mensaje, que puedan, Señor, llegar a abrir su corazón para poder disponerlo hacia ti, para que aquello que tú les pidas ellos lo hagan y puedan llegar a conocerte, así como yo te conozco y mucho más, Señor. Yo te conozco un poquito, pero que conozcan mucho más de ti para que simplemente estén pues enamorados de ti, Señor. Y realmente cualquier cosa difícil, cualquier aflicción por la que haya que pasar va a ser nada, Señor, comparado con el gozo de tenerte a ti. Tú eres el que simplemente alumbras cualquier oscuridad. No hay nada que nos pueda oscurecer a nosotros, nada, porque la luz está en nosotros. Nada de lo que nos pase allá afuera es relevante, es importante porque tenemos al que todo lo puede en nosotros. Nada es imposible ahora para los que están en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. Háblanos el día de hoy, Señor. Ilumina la oscuridad que hay en la persona que esté escuchando este mensaje. Te necesitamos, Jesús. Ven, Jesús. Háblanos ahora. Dirige esta reunión. Sé tú hablando a través mío, tocando los corazones, impactando las vidas, Padre. Te necesitamos, Señor. Ten misericordia de nosotros por nuestros errores, Señor. Ten misericordia una vez más, Señor, porque tú eres misericordioso. Pero una vez más, Señor, danos más de ti, Señor. Tú sabes lo que necesita cada una de las personas que están ahí escuchando este mensaje. Tú sabes las aflicciones, las preocupaciones, las luchas que están teniendo, Señor. Ayúdalas, Padre, ayúdalos. Gracias, Dios bueno.
En ti confiamos, mi Señor, porque nosotros no podemos confiar, nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos, nos descarriamos y no podemos estar sin ti. Gracias, Señor, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por estar ahí, siempre estás ahí. Amén, amén. Bueno, vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Todavía lo voy a unir a la serie anterior para ya comenzar una nueva serie la próxima semana. Este mensaje le he titulado Preparando el corazón para volver a comenzar. Y es que nosotros hemos hablado de que necesitamos la gracia del Señor para crecer espiritualmente. Necesitamos la gracia del Señor, no podemos estar sin ella, no podemos vencer al enemigo, no podemos fortalecernos espiritualmente sin la gracia del Señor. Necesitamos todos crecer espiritualmente. Hemos crecido en el mundo, con las cosas del mundo, ahora eso tiene que ser desechado, debemos de nacer de nuevo y crecer en el espíritu, para que el Señor nos cambie la visión, para que nosotros podamos ver las cosas espirituales como nuestras, porque nosotros ya no pertenecemos, dice la Escritura, al mundo, sino pertenecemos al reino de Dios, si es que estamos, si es que Cristo está en nosotros. Pero tenemos que crecer espiritualmente para que todo eso sea realidad en nosotros. Hemos estado viendo que necesitamos gracia para ello, que tenemos una lucha aquí en nuestra mente, y esa lucha viene porque hemos dado lugar al pecado, y tenemos que echar fuera esa naturaleza pecaminosa, tenemos que confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, luchar contra todo pecado en nuestra vida. Y hemos visto en las reuniones anteriores que lamentablemente eso no se ha estado dando. De alguna manera hemos caído en trampas y estamos muchos cristianos pecando aún. Decimos de boca que nos hemos arrepentido, pero siguen practicando pecados. Siguen practicando ese mismo pecado, siguen cayendo en las mismas trampas, siguen justificándose. O no se dan cuenta que están pecando. Pecan y no se dan cuenta, creen que están bien. Entonces, lamentablemente, el enemigo, Satanás, se ha encargado de seguir engañándonos para que creamos que estamos bien con el Señor y no lo estamos. Para que los creyentes pequen y no se den cuenta que están pecando. Para que los creyentes pequen y simplemente no confiesen su pecado o se arrepientan de boca. El asunto es que no están arrepentidos. Verdaderamente no están arrepentidos y aún ellos están practicando pecados. Grave, grave. Todo con trampas, todo con mentiras, con engaños. Los creyentes siguen atados. Mayoritariamente siguen atados y están a medias con el Señor. Están a medias con el Señor porque hacen algunas cosas buenas, sí, pero en otras siguen atados, siguen en mentiras, siguen en pecados. Entonces hoy día vamos a entrar en esa área, en qué pasa con estos creyentes que no están creciendo espiritualmente, que ya llevan años en las iglesias, algunos llevan décadas, hermanos, y no crecen espiritualmente, y lamentablemente están entrampados, están atrapados, están engañados. Entonces hoy día vamos a aprender de nuestros errores, porque hemos dicho, a mirar el corazón, porque ¿cómo usted va a comenzar de nuevo si usted no identifica primero bien qué es lo que está pasando con usted, qué errores ha cometido? Porque usted tiene que arrepentirse de todo aquello que hizo mal, porque si no lo hace va a volver a caer en lo mismo. Y así es como el enemigo lo viene atrapando a muchos creyentes, les hace creer que se han arrepentido y siguen cayendo en lo mismo. Entonces, usted tiene que reconocer primero su condición, identificar qué está pasando con usted para que usted proceda de corazón, no de boca, solamente de corazón, al decirle al Señor, ahora sí, no más con eso. Comienza mi lucha, porque yo no me quiero apartar de ti y decido cambiar. Decido, Señor, que tú vas a hacer, ahora sí voy en serio contigo. Son decisiones, vamos a hablar de ello. Entonces, vamos a revisar hoy día nuestros errores. ¿Por qué es que no han estado creciendo? Vamos a aprender, vamos a tener lecciones hoy día. Vamos a aprender de nuestros errores para que lleguemos a ese arrepentimiento que el Señor quiere. Amén. Entonces, y para eso vamos a comenzar comparándonos con el pueblo de Israel. Vamos a mirar a lo que pasó hace miles de años en el pueblo de Israel
Y de ahí vamos a ir sacando las comparaciones con nuestros tiempos. El pacto de Moisés con nuestro pacto actualmente, para comenzar. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Vamos a hacer una comparación. El pueblo de Israel estaba esclavizado por Egipto por muchos años, por 400 años estuvieron esclavizados. Pero el pueblo clamó a Dios y fue liberado. Cuando el Señor escuchó el clamor de su pueblo, lo libertó. Lo mismo sucede hoy en día. Cuando una persona, quien sea, que esté en la calle, no tiene que haber ido a la iglesia siquiera, pero cualquier persona que esté pasando por una situación difícil y clama a Dios, el Señor le va a ayudar y le va a libertar, sea quien sea, donde quiera que esté. Se está atravesando por un problema y le pide, Señor, ayúdame, Señor, te necesito, si existes, sálvame, líbrame de esto. El Señor inmediatamente acude a su clamor y lo liberta, hermano. Entra ahí su poder, dice, clama a mí, yo te responderé, y el Señor cumple su palabra. En ese momento fue libertado el pueblo de Israel. Nosotros hoy día, ¿qué hacemos? Nosotros también nos arrepentimos delante del Señor. Cuando nos arrepentimos aquella vez que usted fue a la iglesia la primera vez, tal vez se arrepintió, en ese momento fue libertado. Entonces así comienza nuestro caminar, nuestro acercamiento, diría el Señor, pues no es caminar todavía. Nuestro acercamiento al Señor comienza con un primer punto, es o arrepentimiento o clamor. El asunto es que el Señor liberta. El Señor libertó al pueblo de Israel y a partir de ahí lo sacó de Egipto, lo sacó, lo libertó de la esclavitud, lo sacó de ahí y lo hizo pasar por el Mar Rojo, cruzó el mar. Y eso fue como un bautismo para ellos, según la misma escritura lo señala, como que fueron bautizados ahí. Y los llevó, los aisló, los separó para ir y los llevó al desierto. ¿Sí? Entonces, los libertó y los bautizó, es decir, nacieron de nuevo. Nacieron de nuevo en los términos de ahora que nosotros conocemos en la escritura, para nosotros. Bueno, el pueblo para todo esto ya había visto su majestad, había visto su poder libertador con todas las plagas que había enviado a Egipto. Cuando se abrió el mar rojo, como ellos pudieron cruzar en seco y después se cerró para los enemigos. Vieron su majestad, vieron su poder. Y a partir de ahí el Señor los comprometió, como vamos a ver ahora. Les habló y les dijo, ahora sí quiero que entren en compromiso conmigo, quiero que entren en pacto conmigo. ¿Se da cuenta? Entonces, hasta aquí, haciendo el paralelo en nuestro caso, es similar. Es decir, el Señor liberta a un creyente cuando viene a los caminos del Señor, se arrepiente de sus pecados, lo liberta, le echa fuera todo espíritu que tenga, le abre los ojos espirituales y ese creyente se comienza a interesar en las cosas de Dios que no se interesaba antes. Pero a partir de ahí sí, presta atención, quiere leer la Biblia, quiere orar. ¿Por qué? Porque ha recibido gracia de parte del Señor. Recibió misericordia, alcanzó misericordia y halló gracia. El Señor le ayuda para que pueda seguir decidiendo acercarse al Señor. El Señor le abre el entendimiento y también en muchos casos hay muchos creyentes que dan este paso, ¿verdad? Se acercan al Señor por una sanidad, ¿verdad? Vienen al Señor por un milagro y el Señor les concede el milagro y a partir de ahí entonces comienza su vida. Comienzan a acercarse al Señor, similar a lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos vieron un milagro de parte del Señor, ellos vieron todo lo que hizo en Egipto, entonces creyeron, y así como hoy día un creyente, alguien se acerca a la iglesia, recibe un milagro de parte del Señor y a partir de ahí comienza a creer, sus ojos espirituales se abren, se confiesan sus pecados, comienza un caminar. Así, tal como sucedió hace miles de años, sucede hoy en día. Pero ahí no queda todo, ese es un comienzo. Entonces, y ahí quiero que me acompañen a Éxodo, del libro de Éxodo, capítulo 19. En el libro de Éxodo 19, dice así, Éxodo 19:1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, fíjese que esto significa que a los 3 meses de que el Señor los sacó de Egipto, los libertó, ya los va a comprometer, ya les está pidiendo que se comprometan con Él. Eso vamos a leer a continuación. En el mes tercero, y qué bueno, y cómo lo deja señalado el Señor, pone allí el tiempo. Eso es para nosotros. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto,
En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, y habían salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Es decir, el Señor, pasaron 3 meses desde que los libertó de Egipto, y llamó a Moisés que suba al monte. Y allí le va a dar, vamos a leer ahora el mensaje que le tiene que dar al pueblo de Israel. Y es que el Señor quiere que ellos se comprometan con el Señor. Es decir, quiere tener un pacto. Pasaron 3 meses. Eso mismo. Y fíjese que no es mucho tiempo. Igual quiere hacer con nosotros. Una vez que usted ya vio la maravilla del Señor, ya le sanó de esa enfermedad, ya vio un milagro en su vida, ya usted se arrepintió, creyó, al poco tiempo, aquí son 3 meses, ya el Señor le dice: ya, comprométete conmigo. Comprométete conmigo. Porque yo quiero hacer un pacto contigo. Comprométete conmigo. Entonces Moisés subió. Jehová lo llamó, estoy en Éxodo 19, 3. Y Moisés subió a Dios, al monte, ¿no? Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. El Señor le va a dar un mensaje a Moisés para que le dé a su pueblo. Verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. ¿Se da cuenta? Aquí el Señor les está diciendo: has visto la maravilla que yo he hecho delante de sus ojos. Ahora pues, comprométete conmigo, yo los he traído a ustedes, los he rescatado de dentro de todo eso que había en contra, yo los he rescatado. Ahora, si escuchas mi voz, guarda mi pacto. Amén. Hermano, esto estamos comparándolo ahora con nuestros tiempos, exactamente igual. Entonces, si usted que ya conoce del Señor, ya vio milagros, ya escuchó testimonio, ya el Señor hizo milagros en su vida, el Señor le dice a usted, como me ha dicho a mí, nos dice a todos, y esto es en poco tiempo, allí, repito, a los 3 meses, dicen en Éxodo 19:1, comprométete conmigo. Éxodo 19:5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Si escuchas mi voz, o sea, presta atención a mi voz, dice el Señor, presta atención, enfócate en lo que yo te digo. No te desenfoques, no te dejes distraer. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, ya está el Señor diciendo el plan que tiene para ellos. Amén. Lo mismo nos dijo a nosotros en nuestro corazón. Lo ha dicho en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento también está. Es que nosotros ahora tenemos que rendir nuestro corazón al Señor. Después de que usted ya lo conoció, ya sabe. Entonces el Señor nos dice esto a nosotros también. Ahora, ¿qué dijo el pueblo? ¿Cómo respondió el pueblo? El pueblo dice aquí, más adelante está, fíjese, en el versículo 8, Éxodo 19:8, y todo el pueblo respondió a una, y dijeron todos: lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Amén. Dijeron: sí, Señor, amén, nos comprometemos contigo. Todo el pueblo a una le dijo sí. Fíjese, este es el pueblo de Israel, fueron todos escogidos desde el comienzo, escogidos, el pueblo los escogió, los libertó. Ahora les está diciendo: entrégueme su vida a mí, comprométase conmigo a cumplir todo mi pacto. Es decir, fíjese, el pacto todavía no les había dado los 10 mandamientos, porque lo dice a continuación en el capítulo 20, pero ya les está pidiendo que se comprometan. Es decir, primero el Señor pide que se comprometan con Él porque ya le creen ustedes por todos los milagros que ha hecho, sin ver la ley, sin saber los mandamientos, así como nosotros. Recién estamos yendo a la iglesia, recién estamos conociendo una que otra cosa, no conocemos de la palabra de Dios, y ya el Señor pone en nuestro corazón que nos rindamos, que dejemos esto, dejemos el otro.
Eso es lo que hace el Señor. Entonces el Señor espera que desde el comienzo, una vez que usted ya creyó, porque ya algo pasó, el Señor se manifestó a usted, porque eso lo hace al comienzo el Señor espera que usted le diga, amén, Señor, yo, listo, me comprometo contigo, porque he comprobado, he visto que eres verdad, eres cierto, eres real, eres Dios. Eso es lo que espera el Señor, que se comprometa. Y después le dio la ley, después le dijo, bueno, la ley es esta. Eso viene en el capítulo 20. Y después que le dio la ley, no vamos a entrar ahí, después que le dio la ley, ¿qué pasó? Los probó, fueron probados en su compromiso. Lo mismo sucede con nosotros. Una vez que el Señor nos enseña, nos va guiando, nos va mostrando su palabra, el Señor pide, nos pone a prueba, nos pide que nos comprometamos con Él y nos pone a prueba para que soltemos eso, para que dejemos el otro, para que mueras a esta área, para que mueras a la otra, para que te entregues por completo a Él. El pueblo de Israel fue probado en la escasez, en la sed, en la incomodidad, en el sometimiento, fue probado, ¿se acuerdan? En el caminar, en el desierto, fue probado en todo eso, en comer la misma comida, sin variación. Entonces, y en esto, se mostraron algunos que eran obedientes y otros que no. Se fueron mostrando ya, algunos obedientes y otros eran desobedientes, eran tercos. Mostraban que no estaban dispuestos a dejar sus comodidades y querían volverse atrás. Todo esto se vio. Entonces, estamos viendo que lo que pasó en el pueblo de Israel comparado con lo que nos pasa ahora, unos estaban creciendo, unos estaban haciendo la voluntad del Señor y estaban creciendo espiritualmente, eso no lo sabían ellos, pero estaban creciendo espiritualmente y otros no. Los obedientes, en esa época era la ley de la obediencia, crecían espiritualmente, pero los desobedientes no. Unos estaban siendo preparados, creciendo espiritualmente, un grupo minoritario, porque estaban obedeciendo al Señor, pero otros no. Esos no se estaban quedando, estaban dejando de crecer espiritualmente por su desobediencia. Entonces, ¿cómo es comparado hoy día? La comparación con esto hoy día, ¿cuál es en nosotros? Es que nosotros también, el Señor le dice a usted, deja eso, deja el otro, ya que has visto milagros de parte mía, ya que has visto que yo soy real, que soy verdadero, que me he mostrado a ti, te pido, deja eso, deja el otro, suelta esto, corta con esa actividad, ven a mí. Tienes que serme fiel en esto, comprométete conmigo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? Porque estamos analizando nuestros errores en este mensaje del día de hoy. Estamos analizando en qué hicimos mal, que no hemos estado creciendo espiritualmente. El título de este mensaje es ese, mirando a nuestro corazón para poder ver lo que hay ahí, para poder comenzar de nuevo. Es decir, necesitamos saber qué hemos hecho mal porque tenemos que arrepentirnos de ello para volver a comenzar, para que usted no vuelva a caer en los mismos errores. El pueblo de Israel pasó, fíjese, cuando nosotros veamos la historia del pueblo de Israel, todo el Antiguo Testamento, nosotros no debemos verlo como algo histórico, como algo que hizo con el pueblo de Israel, sino además tenemos que verlo para que conozcamos un poco más de cómo opera el Señor, cómo es Él, cómo hace, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, porque así nos está demostrando el Señor. El Señor hizo pasar a su pueblo por una serie de pruebas difíciles, pero para ver si realmente iban a cumplir el compromiso que le habían hecho. Lo hemos leído en Éxodo 19. Entonces, igual con nosotros, el Señor quiere que usted le sea fiel a esos compromisos que usted ha hecho con el Señor. Usted le ha hecho compromisos, todo realmente, el Señor como que pone en nuestro corazón que nos comprometamos con el Señor en algo. Usted está siendo probado en ello y ha sido probado en ello. Y es muy probable que no haya cumplido en ese compromiso, no haya cumplido. Y por eso está aquí hoy día. Y por eso está hoy día que no ha crecido espiritualmente como debió haber crecido, como ese pueblo que hemos visto. El pueblo de Israel que tampoco.
Ellos querían seguir viviendo a la manera de antes. Estaban con Dios ahora, pero no querían perder lo que tenían antes. Entonces no se sujetaron a lo que Dios quería. ¿Qué es lo que esperaba Dios de ellos? Que ellos, al ver que el Señor era real y estaba con ellos, que simplemente se sujetaran a lo que Él tenía. Señor, bueno, si tú quieres que yo pase por esto, amén, Señor, yo lo acepto porque yo estás conmigo y no me quiero separar de ti. Yo me sujeto a lo que tú quieras, Señor. Tú estás en esto, amén, Señor. No me agrada esto, es incómodo, Señor. ¿Cómo es eso de estar caminando entre escorpiones, de no tener agua, a veces de estar comiendo lo mismo? Pero, Señor, si esta es tu voluntad, amén, yo me sujeto. Eso es lo que el Señor quiere, el corazón dispuesto para hacer la voluntad de Él. Eso es lo que hemos estado hablando en los mensajes anteriores. Pero si nosotros le decimos al Señor, o en nuestro corazón, decimos, no, esto está muy incómodo, no, esto, no me gusta esto, en esto, no, yo quiero seguir practicando lo mismo que antes. Entonces quiero seguir comiendo mi misma comida de antes, las piñas que las comía en Egipto, pero no, esto de, este maná está, no pues. Entonces nosotros, examínese usted, porque ahora estamos comparándonos nosotros con lo que pasó con el pueblo de Israel. Tal vez usted no ha estado sometiéndose en ciertas áreas porque usted ha querido conservar algo de lo de su vida anterior que el Señor, con ello el Señor está poniendo a prueba su compromiso con Dios. Una fidelidad, aún en los momentos difíciles, aún en la incomodidad, en la escasez, en la necesidad, seguir siendo fieles a Él, son pruebas a las que el Señor nos somete. Entonces estamos viendo cómo opera el Señor. Así opera el Señor. Y usted ha caído tal vez en ello. Y lo ha seguido arrastrando tal vez. Y tal vez le dijo, no, Señor, esta vez sí, yo me comprometo contigo. Y no lo cumplió. No lo cumplió. Entonces, comparando el nuevo pacto con el pacto anterior. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y quiero hacer una comparación también con las heridas que tienen algunos creyentes. Muchos tienen heridas del pasado. Vienen con heridas del pasado, evidentemente no somos, eso les puede suceder a muchos, ¿verdad? Desde niños, el enemigo busca herir a los pequeños, generar heridas ahí para luego cuando sean adultos atarlos a esas heridas y que no se le puedan escapar. Estamos hablando de heridas de temor, de falta de perdón, de rechazo, de sentirse rechazado, de abandono, de abusos, de maltratos, heridas de tristeza, de soledad, etc. De temor, como hemos dicho, tan común. Estas heridas se generan desde pequeños, usualmente es así. Generan de pequeños dolores muy fuertes, experiencias muy traumáticas por las que pasa un niño y que no se puede olvidar y que aún de grande los sigue, los mantiene atados. ¿Por qué? Porque se meten espíritus ahí. Cuando la persona acepta esa herida, acepta sentirse así como el enemigo quiere que se sienta, se mete un espíritu. Y ahí se queda. Ese espíritu, por ejemplo, el espíritu de temor, se queda ahí y esa persona tiene temor a ciertas cosas porque se metió un espíritu, porque le abrió esa puerta en aquel entonces. Ahora, estamos poniendo como ejemplo este caso de las heridas. Entonces, si nosotros, después de venir a los caminos del Señor, nos arrepentimos, y eso habla de arrepentimiento en general, y si nosotros nos rendimos al Señor, rendimos nuestro corazón a Él, como Él nos invita a hacerlo, como Él nos pide que nos comprometamos a hacerlo, ¿qué hace el Señor? Nos limpia de todo eso. El Señor echa fuera todos esos pecados, todos esos espíritus. Entonces usted queda limpio totalmente. Y eso que estaba en usted, que le generaba esas heridas, ya no está. Ha sido echado fuera. Pero esos espíritus buscan volver. Quieren volver. A esa su casa que ellos le llaman, a la persona, quieren volver. Allí entonces hay una lucha que nosotros deberíamos ser vigilantes para impedir que ellos vuelvan a entrar, porque ya nuestra posición cambió. Nosotros ahora somos libres. Somos nuevas criaturas. Eso lo dice la Escritura, lo hemos estudiado. Pero debemos defendernos. No soy esa persona, yo he sido hecha libre por mi Señor y ahora yo sí perdono a esa persona. Pero el enemigo, ¿qué hace? Busca esclavizar otra vez, insiste, porque quiere hacer retroceder a ese creyente que ha sido hecho libre.
libre gracias al Señor. El Señor vino para hacernos libres, usted se arrepintió y el Señor la hizo libre. Eso es la voluntad del Señor. Pero ¿qué pasa? Que en esa lucha de que el enemigo insiste, ese creyente lamentablemente cayó en una trampa del enemigo, como es muy usual, cae y el enemigo le hizo creer que sigue siendo la misma persona. Sigue siendo la misma, le hizo creer, no era la misma persona, porque el Señor la había libertado. Pero deja entrar ese creyente, si deja entrar esos pensamientos, lamentablemente, otra vez le abrió la puerta a esos espíritus que querían regresar y con 7 más fuertes. De tal manera que su estado postrero es peor que el primero. ¿Por qué? Porque no estuvo vigilante y no resistió la presión del enemigo. El enemigo insistía por abrir esa puerta, pero usted estaba adentro. Usted tenía con qué resistir, pero no lo hizo. Cedió ante la presión. Entonces, este es el caso de lo que cómo el enemigo roba una posición. Estamos hablando nuevamente de los errores que hemos cometido. ¿En dónde es que hemos permitido que el enemigo vuelva a nuestra vida? Pero fíjese, lo último que he dicho es que el enemigo se hizo más fuerte, porque viene con otros de mayor poder. Entonces ya nuestro estado, el estado final de ese creyente no es el mismo que antes, es peor. Es más difícil. Ahora, también está el caso del creyente que no se arrepintió. Este es el caso que hemos visto del creyente que se arrepintió, fue libertado, pero volvió a caer en la presión, cedió ante la presión del enemigo y le dio lugar a esos pensamientos que no debía haber dado lugar y el enemigo se volvió a meter. Pero ¿qué hay del creyente que no se arrepintió? Simplemente que no se rindió. Ese creyente sigue con las mismas heridas. Estamos hablando del caso de heridas. Sigue con las mismas heridas. Entonces la falta de perdón que tenía antes, de las heridas de rechazo, de tristeza, de soledad, siguen con las mismas heridas porque él no se rindió, no se arrepintió de ellas, no le abrió su corazón, no se entregó al Señor y siguen ahí esas heridas, no la dejan avanzar porque los ata. El enemigo ata a través de esas heridas. ¿Para qué? Para que haya falta de perdón, para que haya queja, para que haya resentimiento, para que haya dolor, para que dé lugar a la tristeza, al abatimiento, al desánimo, que son opuestas a lo que el Señor quiere, porque el Señor está con nosotros, el Señor lo libertó a usted, pero esta persona no ha sido libre porque no se rindió. Entonces, este creyente, por no haber dado lugar al Espíritu Santo, no dio lugar porque no se arrepintió, sigue con esas puertas abiertas. No tiene gracia, no ha hallado gracia porque sigue pues con falta de arrepentimiento. El enemigo se sigue fortaleciéndose más. Y eso es algo que quiero enfatizar aquí. Y que es que mientras un creyente se mantenga en esta situación de pecado, de las puertas abiertas al enemigo, el enemigo pasa el tiempo y no es que no pase nada, que siga en el mismo estado, no. Uno retrocede, como le hemos dicho, uno o avanza o retrocede. ¿Cómo que retrocede? Que el enemigo se hace más fuerte en él. El enemigo se hace más fuerte en ese creyente y para ese creyente le va a ser más difícil escaparse la siguiente vez. ¿Por qué? Porque eso dice la Escritura, que el estado postrero es peor que el primero. Y en este caso el creyente que no se arrepiente, que sigue con áreas en pecado porque está a medias, como el Señor tiene áreas en que no se ha arrepentido, el enemigo pasa tiempo, más tiempo, y el enemigo comienza a meter sus mentiras, Entonces, este es también el caso del creyente que se arrepiente a medias, que se arrepiente en unas áreas, en esas áreas le va bien, pero en otras áreas no las quiere soltar, no cede en esas áreas, las tiene, todavía hay ciertas áreas que le gusta, puede ser el área de la carne, el dinero, la conveniencia, la comodidad, o también sus áreas de control, ¿no? De tomar sus decisiones, no quiere ceder ante, o sea, sigue teniendo dominio de ciertas áreas, quiere tener el control de ciertas áreas, no suelta, o áreas emocionales hemos hablado, en las que sigue en lo mismo y pareciera que no se ha arrepentido. Entonces ese creyente a medias, el creyente que se arrepiente a medias. Este creyente efectivamente en esas áreas que se arrepintió fue liberado, se arrepintió en algunas áreas y fue liberado y el Señor le da oportunidades para que siga rindiendo más, le da oportunidades para que siga rindiendo a otras áreas.
¿Y para qué? Para darle gracia, para que siga creciendo. Entonces el Señor le manda señales para que rinda esa otra área, para que en esa otra área se arrepienta. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere que es que rindamos todo nuestro corazón, pero nos alienta a rendirle esta otra y esta otra. Y le manda mensajes, hermano. El Señor le manda mensajes en sueños donde prácticamente señala esa área, qué área es la que está mal. ¿Para qué? Para que ese creyente reciba esa semilla que le está dando, ese mensaje a través de diferentes formas que se lo envía el Señor, para que el creyente reciba esa semilla y diga, sí, esto voy a rendir, voy a trabajar hoy mismo. El Señor le pide perdón al Señor, se rinde, eso es lo que el Señor busca. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Este creyente sigue sin arrepentirse, lo deja, deja pasar esas oportunidades que el Señor le da, ignora esos mensajes, simplemente los deja por ahí, se desenfoca y lamentablemente no les presta la atención debida, no fue diligente con esa semilla que el Señor le dio, con esa palabra que recibió, no lo hizo. Estos son errores que cometemos. ¿Y qué pasa? Lamentablemente no halló gracia para crecer espiritualmente allí cuando lo necesitaba y por el contrario el enemigo sigue fortaleciéndose. Sigue fortaleciéndose. Entonces ahora quiero mencionar sobre las fuerzas espirituales. Por un lado, el Señor nos quiere hacer crecer espiritualmente para que nos fortalezcamos espiritualmente, más, para que podamos vencer, en fin, lo hemos hablado en mensajes anteriores, el Señor quiere que crezcamos espiritualmente para que estemos fuertes espiritualmente. Pero cuando no le damos lugar al Señor, cuando no hallamos gracia por nuestros errores, por lo que he mencionado, el que crece es el enemigo, pero en nosotros. O sea, el enemigo se fortalece en el creyente. El enemigo se fortalece en el creyente. La Escritura habla de fortalezas. El enemigo construye fortalezas en el creyente. Entonces, el Señor lo que quiere es que nos fortalezcamos nosotros, pero como no estamos haciendo nuestra parte, no estamos teniendo un corazón dispuesto para Él hacernos crecer, para darnos gracia, para que crezcamos, el que está creciendo es el enemigo en nosotros. Entonces son esas dos fuerzas las que convergen en un creyente. Dios nos quiere hacer crecer espiritualmente, fortalecernos espiritualmente para que venzamos en las pruebas y venzamos al diablo, pero el diablo se fortalece en el creyente. ¿Cómo se fortalece? Metiendo sus mentiras. Le comienza a mentir al creyente. Y como ese creyente está con las fuerzas bajas, está débil, acepta mentiras. Mentiras como, ¿cuáles? No puedo. No, eso no lo voy a poder hacer. No lo puedo hacer. Esto no va a cambiar. Mentiras, no sirvo para eso. Siempre he sido así. No puedo cambiar. No puedo decir no. ¿Cómo le voy a decir no? Eso no va a funcionar. Son mentiras que metió en la mente de las personas. La hemos aceptado, el creyente la acepta porque está vulnerable, lamentablemente. En esta lucha de fuerzas le ha dado lugar al diablo. Y el enemigo metió su mentira. Esto, como les digo, el enemigo no pierde tiempo. Lo que pasa es que el creyente no se da cuenta, pero el enemigo está trabajando en el creyente, está trabajando metiendo sus mentiras, minando la fortaleza del creyente, le va metiendo sus mentiras, haciéndole daño. Amén. ¿Todo por qué? Porque ese creyente está en pecado. Ese creyente sigue teniendo áreas de pecado, ya sea porque se arrepintió, pero abrió puertas otra vez, o porque no termina de arrepentirse. Entonces el Espíritu Santo no está en él, porque está en pecado, pero está con él. No está dentro de él, porque no ha nacido de nuevo realmente, pero está con él y el Espíritu Santo lo quiere ayudar. ¿Por qué? Porque este creyente seguramente sigue orando. Si este creyente sigue orando y buscando al Señor, allí con toda su lucha que tiene, el Espíritu Santo sigue con él, acompañándolo y buscando cómo convencerlo para que usted tome decisiones por él. El Espíritu Santo le convence de pecado para que usted disponga su corazón y se rinda, se arrepienta de eso. Entonces hay una lucha. Todavía no está perdida la guerra, pero la decisión la tiene el creyente. ¿Va a seguir este creyente de esta manera? Si sigue así como está,
Llega un momento en que ya uno no escucha la voz del Espíritu Santo, ya es muy fuerte el enemigo, cada vez es más difícil. Entonces se complica la situación, como vamos a ver el día de hoy, vamos a llegar hasta eso. Entonces, no, tiene que reaccionar. Entonces el tiempo importa, como hemos visto, el tiempo importa. El Señor quiere que esto sea en su tiempo, porque de lo contrario el enemigo sigue avanzando, haciendo daño. Todas las decisiones tienen que ser ya en corto tiempo. Regresamos a la comparación que estábamos haciendo con el pueblo de Israel. No hemos terminado con el pueblo de Israel. Entonces llega el día, el pueblo de Israel estuvo en el desierto, estuvo allí algunos obedeciendo y otros desobedeciendo, quejándose y queriendo volver atrás. Ya hemos visto que algunos crecieron espiritualmente y otros no. Eso estaba sucediendo en el desierto. Las personas que estaban allí en estas luchas, enfrentando estas dificultades en el desierto, no sabían lo que estaba ocurriendo espiritualmente con ellos. Pero llegó el día en que sí lo van a saber, el día en que tenían que cruzar y entrar a la tierra prometida. Y ahí el Señor los hace pasar por una prueba. ¿Y esa prueba cuál es? Tenían que entrar a la tierra prometida para ver lo que iban a poseer, y ahí vieron a los gigantes, a los famosos gigantes. Entonces, en la prueba, para entrar a la tierra prometida, 10 de los 12 espías, 10 de ellos son la muestra de los que no habían crecido espiritualmente, de los que se habían quejado, de los que habían sido desobedientes, de los que no habían estado en pacto con Dios. Ese pacto que hemos hablado al comienzo, que les dijo, que el Señor les pidió y que se comprometieran con Él, y ellos dijeron que sí, pero no lo cumplieron. Entonces, de estos 10 espías, 10 de los 12 representan a ese grupo. ¿Y qué pasó? Ellos tenían puestos sus ojos, cuando entraron a la tierra prometida y vieron lo que vieron, con sus ojos vieron que era una tierra fructífera, realmente fluían frutos muy grandes, habían cosas muy buenas en esa tierra, pero también habían gigantes, pero sus ojos estaban puestos en los gigantes. Y dijeron, estos gigantes son muy fuertes, son más poderosos que nosotros somos como langostas delante de ellos. Sus ojos estaban puestos en lo natural. Y en lo natural es imposible que los venzamos, dijeron ellos. Es imposible vencerlos a ellos. Sus ojos estaban puestos en lo natural, no en lo espiritual. Mientras que los otros dos, Josué y Caleb, que sí estuvieron allí también, sus ojos estaban puestos en lo espiritual. Es decir, los ojos de ellos estaban puestos no en los gigantes, sino en lo gigante que era su Dios, en el Todopoderoso que estaba con ellos. ¿Se da cuenta? Entonces la visión de ambos grupos era diferente. Mientras unos tenían puestos los ojos en sus limitaciones como seres naturales, los otros tenían puestos los ojos en lo espiritual, en la fortaleza de su Dios. Eso es la visión espiritual, eso es lo que da el crecimiento espiritual. Cuando una persona crece espiritualmente, su visión cambia. La visión espiritual comienza a tomar lugar y uno ya no ve las cosas naturales como antes, sino que ve el reino de Dios en su vida. Y lo que antes era imposible, lo comienza a ver como posible, porque esa visión, hermano, es difícil de explicarla, pero es obra del Espíritu Santo, que hace que la fe comience a crecer. Acuérdase que la fe es un fruto del Espíritu, es decir, el Espíritu lo hace crecer. Entonces, el crecimiento espiritual hace que uno vea posibles las cosas que antes veía imposibles. Crece, su visión es como que si estuviera ya con un pie en el reino de Dios, y como que las cosas allí se mueven de otra manera, porque ahí está el Señor y ahí está su poder, y ese Señor que antes estaba tal vez en los libros, antes estaba allí, ahora está en su corazón. Ahora sí, el Señor ya no es el que tiene el pastor o el que dice en la Biblia, sino está en mí. Ese es el creyente que crece espiritualmente. Ese creyente es el que sí puede atreverse a luchar contra un gigante y decirle al gigante, yo te venceré en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy día te cortaré la cabeza. Porque ese creyente ha crecido espiritualmente. Mientras el otro, el que no ha crecido espiritualmente, dice, ni hablar, yo aquí no entro porque aquí ya la pierdo. Aquí esto no lo cambia nadie, no va a funcionar. Pastor, no importa lo que usted me diga, no tiene resultado, no va a funcionar. Ese creyente está lleno de mentiras del enemigo, porque no creció espiritualmente. Le ha creído todas las mentiras y no ve salidas. Simplemente no las ve. Pero no las ve. Ese es el estado. Este pasaje nos enseña el estado espiritual de un grupo que creció espiritualmente y un grupo que no.
Así están las cosas. No se puede cambiar en ese momento, no se puede. No vamos a convencer a aquel que dice que no se puede, de que se pueda, porque no lo puede ver, simplemente no lo puede ver, no lo puede creer, no ha crecido esa fe porque la da el Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde ocurrió el cambio? ¿Dónde ocurrió el cambio? En el desierto, en las pruebas. Allí, en donde usted tenía que disponer su corazón para decirle sí al Señor, le dijo que no. Ahí donde usted tenía que dejar esto, cortar con el otro, decir no, el Señor está conmigo, yo ya no soy esa criatura del pasado. Lamentablemente le dio lugar, y ahí fue donde dejó de crecer espiritualmente, dejó de hallar gracia, y no creció. Entonces estamos estudiando en este mensaje, tenemos que identificar en dónde le fallamos al Señor, qué errores cometimos, y realmente estamos viendo una pequeña porción de aquello, habrá tantos errores que cometemos, pero tome nota, vuelva a escuchar este mensaje para que el Señor le está hablando a usted a su corazón, porque usted tiene que llegar a arrepentirse de esto, usted tiene que decir no, vuelvo a cometer estos errores. Usted tiene un Dios misericordioso que quiere darle una oportunidad a usted, pero depende de usted, depende de cada uno, de que reconozca sus errores, y probablemente este mensaje le está haciendo recordar otros errores que no los estamos mencionando, por el Espíritu Santo le hace recordar a usted otros, y que dice, sí, yo hice mal esto, hice mal, no debí. Eso es lo que el Señor quiere. Quiere que usted lo anote allí, porque usted va a tener que entrar a solas con el Señor ahí, a hablarle cara a cara al Señor y abrirle su corazón y decirle, Señor, me equivoqué en esto, ¿cómo dejé pasar estas oportunidades? Ahora me doy cuenta, pero yo no lo sabía. Para que usted entre realmente en un arrepentimiento, que es lo que el Señor quiere. El Señor es tan bueno, tan misericordioso, que realmente siempre nos da nuevas oportunidades. Pero después de esto, estamos aprendiendo también que debemos estar enfocados nosotros en qué, hermanos, en qué debemos estar enfocados. Después de todo esto que hemos estado hablando ahora, en las sesiones anteriores, debemos estar enfocados en hallar la gracia del Señor. La necesitamos, la gracia. Necesitamos crecer espiritualmente, que esa visión espiritual venga a mí, yo la tenga, Señor, para que esa fe la pueda tener. Eso se lo da el Señor, eso lo hace crecer el Señor. Usted no. Pero usted tiene que disponer su corazón para decirle sí al Señor allí, para ser firme en lo que dice la palabra de Dios. Y aquí dice que yo he sido libertado, yo lo soy. Usted tiene que disponer su corazón para defender esta palabra de Dios que el Señor está poniendo en su corazón, para hacerla crecer. La semilla que el Señor le da a usted, hacerla crecer, no ignorarla. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que enfocarnos en hallar gracia delante del Señor, para eso nuestro corazón dispuestos siempre para hacer la voluntad del Señor, y no lo hemos estado haciendo. ¿Para qué? Para arrepentirnos de todo pecado, para luchar contra todo pecado, porque necesitamos crecer espiritualmente. ¿Qué está pasando? Y voy a entrar en otra área relacionada con esto, pero ¿qué está pasando con los creyentes? La mayoría de creyentes, hermano, hermana, se la pasan escuchando prédicas, escuchando mensajes, están cayendo en una trampa. Una trampa. Oye, pastor, pero ¿cómo? No escuchar mensajes no es algo bueno, ¿qué trampa? Hay una trampa que es ser un creyente olvidadizo, o un oidor, dice la palabra. En Santiago, en el libro de Santiago 1.22, Santiago 1.22 dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, hasta ahí. No quiero continuar con esto, pero quiero señalar esta parte. Si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, esto es como una llamada de atención. Que nosotros no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de ella. Salto al versículo 25, Santiago 1.25, más el que mira la perfecta ley, la de la libertad, o sea, presta atención a la palabra de Dios y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, el Señor, a través del apóstol Santiago, nos menciona que no debemos ser oidores, no debemos ser creyentes oidores, olvidadizos, dice. Yo le pregunto, ¿es un pecado estar escuchando palabras, mensajes, prédicas? Y digamos que un día me escucho 2 prédicas seguidas, o 3, no lo sé, 2. Y digamos, me olvido un poco de lo que dijo en la primera prédica. ¿Es un pecado eso? Pues acabamos de leerlo, dice que sí.
Porque dice que no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores. Hermano, eso es un pecado. Lo acaba de decir el apóstol. Cuando en la Biblia dice que no mienta, significa que mentir es un pecado. Cuando la palabra dice que no robe, no mienta, no cometa adulterio, significa que hacer eso es un pecado. Bueno, aquí le dice que no sea oidor. Es lo mismo, son pecados. Hay que aprender a leer la palabra de Dios. Es decir, si un creyente está escuchando prédicas, ¿cómo va a ser un pecado escuchar prédicas? Sí, porque si el Señor le está dando una semilla ahí y le dice, haz esto, hijo mío, y usted la ignora, está cometiendo un pecado, está ignorando la palabra de Dios, está siendo un oidor olvidadizo. Y hermanos, así están llenas las iglesias de oidores, hermano. Lo que el Señor quiere es que cada semilla que le manda a usted la haga crecer. Ese es el cuarto terreno de la parábola del sembrador, el que es tan escaso. Recibe la semilla y dice, momentito, esto, ya no quiero seguir escuchando más, esto es lo que tengo que hacer. No me quiero distraer con otra cosa, ya anota y decide poner por obra eso. Así funciona, así hace. Los creyentes que usted ve que ahora tienen grandes ministerios, son personas que han hecho eso, que tomaban la palabra de Dios y decía allí, ahí usted tiene que hacer esto, tiene que ayunar, tiene que irse al monte a orar, y esa persona ya listo, ¿a dónde voy? Y me voy para allá, y tomo la decisión, dejo esto, dejo el otro, porque el Señor me lo está pidiendo, y toman decisiones. Eso es un corazón dispuesto, porque un corazón dispuesto no es algo que de boca, ¿no? Sino de toma acciones, decide, pone fechas y la lleva a cabo. Es un creyente diligente. Entonces, ¿qué ha estado pasando con muchos creyentes? Que hay creyentes que son oidores olvidadizos y lamentablemente este es un pecado que si usted no se lo ha confesado al Señor porque no sabía que era pecado, pero ahí está. Usted está practicando un pecado nada menos. Entonces, usted tiene que arrepentirse de eso también. Palabra que usted escucha, palabra que el Señor le da, usted tiene que llevarla y hacerla crecer. Si no lo ha estado haciendo, amén, pero ahora ya sabe que lo tiene que hacer. Usted no puede seguir igual. Es mejor que no escuche más. Se dedique a hacer lo que ya sabe que tiene que hacer. No siga cayendo en una trampa. ¿Sabe qué hace el enemigo? El enemigo, escúcheme bien, el enemigo hace que los creyentes estén así en esto, escuchando mensajes, escuchando... El enemigo, no el Señor, el enemigo lo hace. Porque sabe que ese creyente está en pecado. Porque sabe que está siendo un oidor. Y está en pecado. ¿Sabe quiénes eran oidores también? Los fariseos. Se la pasaban escuchando a Jesús. Escuchaban y escuchaban a Jesús. El otro que también era oidor era Judas. Jesús le decía, le llamaba la atención a Judas. Y Judas le escuchaba, pero seguía en el pecado. No soltaba su amor por el dinero. Entonces su codicia. Hermanos, el ser oidor así esté escuchando a Jesús delante de usted, puede ser un pecado si usted no hace lo que el Señor le está diciendo que haga. Esas personas no se arrepienten de esos pecados, no se arrepienten, lo siguen practicando, porque han caído en un enredo del enemigo, un engaño que les hace creer que eso que están haciendo está bien, pero no, están en falta. Ser oidor olvidadizo es un pecado, lo acabamos de leer. Entonces, así mismo hay creyentes, como hemos dicho en el mensaje anterior, que andan aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Entonces, ellos creen que estar aprendiendo de mensajes es algo bueno, estar aprendiendo. Ese es un sistema del mundo. Porque en el mundo, como hemos dicho, uno aprende para saber y cree que con eso ya puede hacer. Aprende para saber y con eso hace. En el mundo funciona así. Uno aprende, sabe y por lo tanto lo puede ejecutar. Uno aprende una receta de cocinar, ¿verdad? La sabe cómo es la receta y puede cocinar, le sale bien. El resultado le sale bien. Pero en los asuntos espirituales no funciona así. Usted puede aprender algo, pero si el Señor no le da revelación, usted no va a hacer nada. Y si el enemigo le está bloqueando ese aprendizaje, usted puede aprender al revés y puede olvidarse de esto y de lo que usted cree que está aprendiendo no le está aprendiendo. Y menos lo puede poner por obra. Es decir, se la pasó horas escuchando, o imagínense cuántas horas de cada mes y de cada año, cuánto tiempo ha invertido usted cuando el enemigo le ha estado robando. Y todo eso que ha estado desperdiciando, el Señor se lo está demandando a usted. Porque el Señor le dio esa semilla y usted no la hizo crecer. Entonces, ¿ese creyente quién es? Ese creyente del primer terreno de la parábola del sembrador, el primero, el que escuchó la palabra, no hizo nada. Porque fue desenfocado, porque estaba en una trampa el enemigo. Y simplemente viene el enemigo, dice en la parábola del sembrador, primer terreno y le roba esa semilla. Usted está acá
para aprender de sus errores y para que se arrepienta con el Señor y para que comience de nuevo, pero no para volver a cometer lo mismo. Por eso, es para que no siga en lo mismo. El Señor está hablando aquí para que usted no siga cayendo en lo mismo. Hay creyentes afanados, ocupados, que tienen tantas cosas que hacer y además le agregan cargas a su día, ya, a su agenda. Y después no tienen tiempo para la cosa del Señor. Eso es el tercer terreno de la parábola del sembrador también. Es importante, yo cito muchas veces la parábola del sembrador porque ahí se ve que nosotros debemos ser el cuarto terreno, no ese terreno que dice, el tercer terreno que dice que las ocupaciones y los afanes, las preocupaciones del mundo, dice, de este siglo, dice, o sea, del mundo, en nuestras épocas, ahora le llamamos el mundo, las codicias de otras cosas, ahogan la palabra. Es decir, ese mensaje que usted recibió, esa palabra, esa semilla que recibió usted, se hace infructuosa, no da fruto. ¿Por qué? Porque vinieron otras cosas, las ocupaciones, que tengo que hacer el otro, es que mira, ha surgido esto, el otro, pero ¿por qué? ¿Por qué usted está en esa actividad? ¿Quién le mandó a que se meta en esa actividad? ¿El Señor le mandó a usted a que se meta en esa actividad? Le aseguro que no. Pero usted tiene que hacer una cosa, tengo que hacer esto, el otro, que el colegio, que la universidad, que el trabajo, que ir al médico, mascotas, que tengo que ir al gimnasio. ¿Quién le mandó a hacer nada? El Señor no le mandó a hacer nada de eso. Nada de eso. El Señor está primero que todas esas cosas y lamentablemente no le está dando usted lugar al Señor por atender esas otras prioridades. Que para ustedes son prioridades, que para el Señor no lo son. Ningún creyente va a poder pararse delante del Señor y decirles que estaba muy ocupado en esto o del otro, porque el Señor le va a decir, ponte a mi izquierda nomás. Yo soy el Señor, Él es el Señor, Él es lo más importante y Él no le mandó a hacer eso. Entonces usted se metió a hacer en esas actividades que el enemigo las usa para robarle su tiempo. El enemigo va a utilizar a todo eso para apartarlo a usted del Señor. Entonces usted se mete en el terreno del enemigo. ¿Quién le mandó a usted a meterse en el terreno del enemigo? Eso es su responsabilidad. Entonces usted dice, pero pastor, ¿qué quiere que deje esto, deje el otro? Usted ya se metió en eso, es su responsabilidad. Usted sabe que el Señor le dice, a mí me pones en primer lugar. Fíjese, yo para estar acá, con todo lo que le estoy enseñando, yo tuve que dejar todo, hermano. Todo. Y yo no me meto en otras actividades, no me meto en nada. Porque sé que el enemigo lo va a utilizar para robarme mi tiempo para el Señor. Yo al Señor lo tengo primero y mire, el Señor me ha dado un montón de cosas. Es más, ya es una cosa imparable. Me sigue todos los días, es un bombardeo de bendición para mí. Yo estoy tan agradecido con el Señor, hermana, que prácticamente volvería a hacer lo mismo y más. Yo quisiera retroceder el tiempo para dejar más cosas de antes. Estos son tesoros, pero que no los ven porque no han crecido espiritualmente, porque siguen con sus ojos naturales. Nosotros no pertenecemos a este mundo, hermana. El Señor quiere introducirnos en el reino de Dios y es otra cosa. Aquí no hay crisis, no hay escasez, no falta nada acá. El Señor se hace cargo de usted. Aquí no le va a faltar nada, nada malo le va a pasar porque el Señor nos guarda, el Señor está con nosotros. Pero solamente aquellos que crecen espiritualmente lo van a poder entender eso. Entonces hay creyentes desenfocados, hay creyentes que están en otras cosas, porque el enemigo es el campeón del desenfoque. Eso lo hemos estudiado ya hace algunos meses, que el arma más letal en esos tiempos, así como lo veo yo, es el desenfoque. Pero el desenfoque, ¿para qué? Es el desenfoque como instrumento engañador, para sacarlo a usted de lo que debe estar haciendo, pero para que finalmente no se arrepienta. O sea, es el desenfoque con el objetivo de que siga en pecado. Entonces nosotros tenemos que luchar por estar enfocados y en hallar gracia, porque lo que el enemigo hace eso hace, desenfocarlo para que no haya gracia, para que esté en pecado. Y si usted está en pecado, no recibe gracia. Entonces la palabra de Dios nos enseña, hermano, con todo esto que estamos viendo, y eso ya no hay tiempo para hablar más de tantas cosas, es cómo opera Dios y cómo nos prueba, cómo nos da. Fíjese, en la palabra está eso. Fíjese que el Señor Jesús nos demanda, de lo que nos ha dado nos demanda, nos pide cuentas. Vamos al libro de Mateo 11:20. Por eso es que tenemos que conocer la palabra de Dios para que sepamos cómo opera el Señor, cómo es, y no caer en engaños, no caer en trampas del enemigo, mentiras, y usted se le pasa el tiempo, y se le pasan los meses, se le pasan los años, y usted cree que no pasa nada, no, sí pasa. El enemigo sigue creciendo, en contra de usted se fortalece en usted, y usted lamentablemente está cada vez más complicada su situación. Dice Mateo 11:20, dice así:
Entonces comenzaron a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, dice. ¿Acaso no estamos hablando de eso? Estamos hablando de eso, los creyentes que no se arrepienten. Entonces el Señor está reconviniéndolos, está llamando la atención porque no se han arrepentido. Y le dijo, Mateo 11:21, ahora, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ya que se hubieran arrepentido. ¿Qué quiere decir? Que con todo lo que tú has visto, hermanito, hermanita, dice el Señor, ya te has debido arrepentir hace rato. Con todos los milagros que te he mostrado, con mi poder que te he mostrado, ¿cómo es posible que no te arrepientas? Si estos mismos milagros se hubieran hecho en otra ciudad, eso dice, en el África, no sé, ya hace rato se hubieran arrepentido. Eso es lo que dice. ¿Está llamando la atención? Está llamando la atención, dice, porque dice que, ay de ti, dice, ay de ti. ¿Eso qué significa? Eso no es nada bueno, hermano. Eso no es nada, es una llamada de atención, pero con sanción. Ay de ti, dice. Por lo tanto, os digo, dice en el verso 22, Mateo 11:22, os digo que en el día del juicio, ya lo estamos mandando al juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, ahora le llama la atención al otro grupo, tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. O sea, como que te vas a ir para abajo en lugar de irte para el cielo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy lo mismo. O sea, el Señor está llamando la atención porque mira todo lo que te he mostrado, mira todo lo que te he dado y no te has arrepentido. Está bien claro eso, está llamando la atención. Y aquí no se dice el gesto, ¿no? Los sentimientos de Jesús no se leen acá, pero da la impresión de que estuviera molesto. Porque dice, ay de ti, dice, con amenaza. Este es el Señor Jesús. El Señor Jesús, que es nuestro, el bueno. Pero el Señor demanda resultados. El Señor demanda resultados. Entonces, esto no es que yo me la pase años y años y no respondo. No, el Señor demanda resultados. Y demanda resultados en corto tiempo. Yo le digo, porque a mí me da sueños el Señor y me presiona. A mí me presiona, me llama a mí a dar resultados. De los pocos sueños que me da el Señor, la mayoría son así, hermano. Son para ajustarme, pues decir, ¿por qué no estás? Respondí, está muy lento. Así me dan sueños a mí el Señor. Me llama la atención a mí. Mateo 12:38. Mateo 12:38. Dice así, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, Mateo 12:38, diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Y Jesús le respondió en el verso 39 de Mateo 12, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación. Ahí está hablando de nuestra generación, y lo mismo es para ahora. Se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron, dice, a la predicación de Jonás. Y he aquí uno más que Jonás. Otra vez lo mismo. Es otro verso donde dice, estos sí se arrepintieron, y eso que estuvo con ellos fue Jonás. Ahora estoy yo con todo esto que les he mostrado y ustedes todavía no se arrepienten. Porque estamos hablando de eso, hermano, es una llamada de atención esto. Y más adelante habla más duro todavía, que ya no lo voy a leer. Pero a lo que vamos es que sí importan los tiempos, sí importa nuestra reacción, no lo deje pasar porque el Señor está llamando la atención, está demandando resultados. El Señor, la palabra nos dice, despierta tú que duermes. Para el Señor el tiempo es importante, sí es importante, hermano. Sí, no deje pasar usted porque ya le hemos dicho, el enemigo se hace más fuerte en usted, usted está cada vez peor con el Señor, porque está molesto el Señor. Todo lo que estoy haciendo para que tú respondas. Y lo único que nos pide el Señor es corazón de dispuesto, porque Él quiere ayudarnos, Él sigue siendo misericordioso. Fíjese, el Señor llama la atención, pero sigue siendo misericordioso. ¿Se da cuenta? Así es el Señor. Sigue con un corazón y que nos pide corazón de dispuesto para arrepentirnos, porque esta llamada de atención en estos dos pasajes que le he leído,
llama la atención a que nos arrepintamos. Y justamente hemos estado hablando estos días, que con engaños el enemigo ha hecho que no estemos arrepentidos, porque tenemos áreas todavía allí en pecado, heridas que siguen abiertas. Seguimos con las mismas reacciones emocionales, con falta de perdón, etcétera, etcétera. Pecados, por diferentes razones, con trampas, con engaños, pero el asunto es que no hemos recibido gracia, no hemos crecido espiritualmente. El Señor nos demanda que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque el Señor para eso vino. El Señor vino para perdonar nuestros pecados. No lo puede hacer porque nosotros seguimos con áreas así. Entonces, si Dios necesita corazones arrepentidos, corazones dispuestos, porque finalmente el Señor quiere que le rindamos nuestro corazón, ese corazón, el Señor quiere que se rindan los corazones para Él usar esos corazones. Él necesita corazones rendidos para Él utilizarlos. Para Él allí mandar a su Espíritu Santo y comenzar esa obra transformadora, pero no la puede iniciar porque de una u otra manera no estamos siendo esos corazones rendidos. Ni siquiera estamos siendo los arrepentidos. No hemos dado la primera etapa y no podemos entrar a la segunda. La primera es corazones arrepentidos y la segunda es corazones rendidos. Totalmente, es decir, totalmente arrepentidos. La primera es parcial, la segunda es total. Pero, y ya voy a entrar en la parte final, pero un corazón a medias arrepentido, un corazón a medias rendido, dígame usted, quiero que me preste atención en esta parte, que es la parte final, un corazón a medias rendido, a medias arrepentido, ¿qué puede hacer el Señor con un corazón así? Yo le pregunto, y le vuelvo a preguntar, ¿qué puede hacer el Señor con un corazón a medias rendido, a medias arrepentido? ¿Qué puede hacer, hermano? No le voy a contestar esa pregunta en este momento, pero se la dejo ahí. ¿Qué puede hacer el Señor con un corazón a medias arrepentido o a medias rendido? Y quiero, antes de contestar esa pregunta, quiero entrar en el pasaje del maestro alfarero. El maestro alfarero, para terminar. ¿Quién es el maestro alfarero? Lo habla la Escritura. El que moldea el barro en sus manos para formar nuevas vasijas. Es el que trabaja con el barro para darle forma y crear vasijas nuevas como él quiere, como el maestro quiere, eso. Pero a veces, ¿qué pasa? Que a veces la vasija no le sale bien, el producto terminado no le sale bien. Y si bien puede ser por falla del maestro o por falla del barro, en este caso no falla el maestro. En nuestro caso el maestro no falla. Entonces, si la vasija no le sale bien es por falla del barro, es decir, la materia prima no está bien. ¿Qué pasa cuando ese barro no está del todo dócil, del todo dúctil, no está del todo listo, adecuado para que el maestro le dé la forma que él le quiere dar? Lo que va a pasar, si ese barro tiene partes endurecidas, no está bien, la vasija que va a formar el maestro no va a ser una vasija conforme a lo que él quería. ¿Por qué? Porque no estaba del todo dócil ese barro. No estaba del todo moldeable. Entonces, el maestro comenzó a hacer esa vasija con ese barro que no estaba del todo moldeable. ¿Y qué pasó? No salió como él quería. No salió como él quería. ¿Qué puede hacer el maestro con esa vasija, hermano? ¿Qué puede hacer el maestro con esa vasija? Y le repito la pregunta anterior que no le contesté. ¿Qué puede hacer el Señor con un corazón así a medias? Ahora le pregunto, ¿qué puede hacer el Señor con esta vasija? ¿Sabe qué tiene que hacer el maestro con esta vasija? Que no le ha salido bien, el maestro alfarero la tiene que quebrantar, hermano. Acá tengo una vasija, no la voy a quebrantar, pero se molestan en mi casa. Pero lo que tiene que hacer es, la agarra y la rompe, la quebranta, hermano. La quebranta. La parte la vasija y la destruye y la vuelve a hacer barro. Hasta que esté bien deshecho ese barro para que sea moldeable. Y vuelve a intentar. Vuelve a intentar. Y tal vez si le vuelve a salir mal, adivine qué va a hacer. Otra vez la va a quebrantar. Quebrantar. Y esto habla en Jeremías 18:6. No voy a ir a la escritura, pero lo menciona ahí Jeremías 18:6. Fíjese, el barro en este pasaje, el barro, quiero que me escuche por favor,
El barro se refiere a nosotros. El barro somos nosotros. El barro es nuestros corazones en las manos del Señor. En las manos del alfarero. Tenemos que ser procesados, trabajados por el Maestro, hermanos. Todos. Toda persona, ni siquiera hablo de creyente, toda persona tiene que llegar a estar en las manos del Maestro, siendo ese barro dócil, dúctil, para que sea moldeado por el Maestro y que pueda el Maestro hacer de él una vasija como el Maestro quiere hacer. Así entonces nosotros debemos ser ese barro en las manos del alfarero, el barro que necesita el Maestro. ¿Cuál es el barro que necesita el Maestro? Moldeable, humilde, arrepentido, rendido. Eso es nosotros, para que el Maestro pueda hacer con nosotros lo que Él quiere. Nosotros tenemos que ser moldeables, arrepentidos, humildes, estamos hablando nosotros, nuestro corazón, rendidos a Él, totalmente rendidos, para que el Maestro haga lo que Él quiere. Pero cuando el barro no es así, hermanos, cuando el creyente no es así, cuando encuentra un corazón que no es así, ¿cómo es un corazón que no es así? Es un corazón que se resiste, es un corazón que no quiere soltar algo, es un corazón que se aferra todavía, sigue mirando atrás, que no quiere soltar el control de algo. Ese barro, ese corazón no es barro dócil en la mano del alfarero, no lo es. Cuando hay un creyente descuidado, que no se arrepiente, que sigue arrastrando lo mismo del pasado, que no es diligente en la semilla que le dio el Señor, no es diligente, no tiene ese corazón dispuesto, no es un barro dócil, sino sigue haciendo su práctica, su vida a su manera en alguna parte, vuelve con lo mismo del pasado a pesar de que el Señor le había liberado, vuelve con su práctica del pasado, no está siendo un barro dócil en la mano del alfarero, no está haciendo ese corazón humilde, no lo está haciendo. No logra poner primero a Dios, un creyente que no logra poner primero a Dios, sino que sigue de alguna manera agradando a los demás, no puede decir no, ese creyente no está siendo un barro dócil, humilde, rendido en las manos del alfarero. Ese creyente que no está dando frutos de arrepentimiento, dice que se arrepiente pero no da frutos, vuelve a lo mismo, no está haciendo. Ese creyente que no soporta el proceso y se quiere salir, no se somete, como le pasó al pueblo de Israel, no se sometió al proceso que se quería salir. Ese creyente que quiere hacer algunas cosas todavía a su manera, sigue disparándose para hacer cosas a su manera, sigue agarrando el timón de su vida, de vez en cuando, pero lo hace. Es decir, es un barro a medias, tiene partes rendidas y otras partes no, todavía no es ese barro que el Maestro necesita. El creyente que se queja, no es el barro que el Maestro necesita. Este es un barro con el que el Maestro no puede trabajar. No puede trabajar. El Maestro no puede hacer la vasija que Él quiere con un barro así. No lo puede hacer, lamentablemente, hermano. En otras palabras, no le sirve este barro al Maestro. No le sirve. No le permite trabajarlo. No es apto para el reino de Dios. Hemos escuchado en la palabra de Dios que el Señor Jesús dice: no es apto para el reino de Dios. Este es el caso. Este es un creyente que no es apto para el reino de Dios. Porque no lo puede trabajar el Maestro, no puede hacer lo que Él quiere. ¿Y por qué tenemos que ponernos en las manos del Maestro? Porque Él es el que nos tiene un plan para salvarnos a nosotros. Y no lo puede hacer, no nos podemos salvar. Y es un plan que no solamente incluye la salvación, sino que podamos ser útiles para el reino de Dios, para que otros se puedan salvar. Pero vuelvo a la pregunta que no le contesté. Entonces, ¿qué puede hacer el Señor con un corazón así? ¿Qué puede hacer el Señor con un corazón así? Y peor todavía, que lleva años así. Solo le queda quebrantarlo, hermano. Solo le queda quebrantarlo. Y ya no estoy hablando ahora de la vasija, sino del corazón del creyente. Solo le queda al Maestro para poder salvar a este corazón y poder hacer de él un nuevo corazón, una nueva vasija que realmente sirva para el reino de Dios. Lo único que queda es que el Maestro la quebrante, porque este creyente no ha decidido quebrantarse o rendirse él solo. Si el creyente no se rindió por su voluntad, el Señor lo tiene que quebrantar, hermano. El Maestro alfarero lo quebranta.
Y esto es un proceso doloroso y que puede tomar tiempo, pero lo hace por el bien, para salvar a ese creyente, ese corazón. ¿Y qué es quebrantarlo? Es un proceso doloroso, le digo, una aflicción puede ser, donde ese creyente pasa por una situación difícil, ciertamente difícil, y que tal vez nadie quiera pasarlo, pero es para su bien, porque es la única manera que se pueda salvar. Y al final de ese proceso, ¿sabe qué ocurre? Al final de un proceso duro, ahí viene qué pasa. Ese corazón se vuelve dócil, ese corazón se humilla, finalmente se rinde por completo al Señor. Porque ahí en ese proceso, hermano, no está solo, es un proceso duro, pero el Señor está con él. El Señor está con él y el Señor está allí a su lado, solamente permitiendo que le pase todo esto, pero es para que al final de todo este creyente se rinda y lo pueda salvar. Amén. Es un proceso que lo dirige el mismo Señor. Estamos conociendo cómo opera el Señor y cómo nosotros hemos venido cometiendo errores y qué es lo que sucede, cuáles son las consecuencias. Entonces el maestro no desecha el barro, hermano. El maestro no lo desecha. El maestro lo quebranta para darle forma. Pero fíjese, sí hay una alternativa más, que es que ese barro ya no sirve, sea desechado. Pero el maestro no lo desecha. El quien lo desecha sería el mismo creyente que lo podría desechar. Es decir, si un creyente decide salirse del proceso, finalmente se está apartando de las manos del Señor y del proceso del Señor, y ahí sí que ya no puede hacer nada el Señor, el maestro. Entonces usted nunca se salga del proceso, por más duro que sea, no se salga del proceso, siga buscando al Señor, porque el Señor, a pesar de cualquier situación difícil, el Señor está con nosotros. Nadie quiere pasar por esto, hermano. Y esto para mí tampoco es una alternativa para nadie ahora, por eso yo le exhorto a usted a que siga, examine su corazón con todo esto que hemos visto, ore al Señor para que el Señor le ponga más en su corazón, clame al Señor, clame por ese corazón rendido y arrepentido que no ha tenido usted, pero que usted tiene que finalmente llegar a un arrepentimiento con el Señor. Amén. Y todo esto que hemos hablado, todo este proceso difícil, doloroso, ¿sabe que por qué es? Un creyente no debería pasar por esto, un creyente debería estar rendido desde el comienzo, todo esto por obra de que hemos dado lugar al pecado, hermano. Hemos dado lugar al pecado. No hemos sido diligentes, no hemos dispuesto nuestro corazón para luchar contra todo pecado, y al dejar el pecado en nuestra vida de alguna otra manera por la carne, porque no quisimos soltar la carne, no quisimos renunciar a esas reacciones descontroladas, no quisimos renunciar a tener el control de ciertas cosas, etcétera, etcétera, o a seguir herido, a seguir trayendo esos pensamientos del pasado. Lamentablemente todo esto es porque hemos permitido al pecado seguir en nosotros y no nos hemos rendido, no nos hemos arrepentido realmente. Y no llegamos a arrepentirnos por completo. Entonces este mensaje para usted, para que mire a su corazón y tome decisiones. Pero antes de eso, realmente para que mire en su corazón y busque al Señor. Tiene que buscar al Señor. Háblele al Señor y dígale, Señor, que yo quiero cambiar y estoy dispuesto esta vez. Háblele, porque mire lo que nos ha hablado el Señor, lo que viene a continuación. Es algo por lo que nadie quiere pasar. Busca al Señor, tiene una alternativa más, inténtela, porque nuestro Dios es misericordioso. Eso es lo bueno, que Él es misericordioso y es un Dios de oportunidades. Si no llega a usted, no le alcanza, ve que no está saliendo, porque el enemigo, como le digo, se hace más fuerte cuando no hemos hecho lo correcto. Entonces clame por ayuda, pero ahora sí, clame de verdad y pida al Señor que le ayude para que llegue a ese arrepentimiento, hermano. Después del clamor tiene que venir un arrepentimiento. Si es solamente clamor sin arrepentimiento, el enemigo vuelve. Pero no deje pasar más tiempo. Ya dejó pasar mucho tiempo y por eso se ha metido en problemas. El Señor le ha hablado hoy día a usted. El Señor ha hablado hoy día claramente. El Señor no quiere disciplinar a nadie, porque esto también la Biblia le llama disciplinar. El Señor disciplina a su Hijo, disciplina a los que ama. Así que esto no lo hace, no lo haría el Señor por hacernos daño, sino para salvarnos. Simplemente es un proceso doloroso, difícil, pero el Señor lo hace para rescatar. Finalmente eso es lo que el Señor quiere. El Señor nos ha hablado hoy día, le ha hablado a su corazón. Busque pasar a tiempo a solas con el Señor, para que usted siga escarbando más en su corazón, para ver qué más hay ahí escondido, que usted
realmente entre en un proceso, háblele al Señor como que lo tiene al frente. Y le diga, Señor, no, Señor, no, esta vez no, ahora sí, Señor, yo quiero cambiar. Quiero ponerme en tus manos y estoy dispuesto a enfrentar lo que sea que haya que enfrentar, Señor. Pídale perdón por haber dado oportunidad al enemigo, por haber dado lugar al enemigo y haya venido a robar y ahí con engaños, escondido. No le dé, tiene que echar fuera eso de una vez por todas. Te damos gracias, Padre bueno. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Señor, estos caminos son difíciles, Padre. Sobre todo cuando no tomamos decisiones correctas, cuando no hacemos tu voluntad, cuando no abrazamos esa semilla que tú nos has dado y la dejamos pasar, se nos complica, la situación se nos complica. Pero aquí estás tú nuevamente, hablándonos a nosotros, una vez más lo haces, Señor. Gracias, Señor, gracias. Este mensaje tú lo has traído por alguien que necesite escuchar este mensaje. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias, eres tan bueno, tan maravilloso, Señor. Tú eres perdonador, misericordioso. Eres un Dios de oportunidades. Tú no has venido a condenar. Jesús dijo, yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. Él es el Salvador. Y Él solamente necesita corazones dispuestos. Así que aquí está el Señor nuevamente, hermano. Aquí está el Señor nuevamente con usted. Se presenta delante de usted y simplemente le dice, aquí estoy, hijo mío, hija mía. Yo estoy aquí contigo. No te he dejado y no estoy decepcionado de ti tampoco, no está. Simplemente Él quiere salvar, y Él está ahí en su trono, pero también está cerca de los quebrantados de corazón para salvar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, bendito. Digno eres tú, Señor, de que nosotros seamos obedientes, que tengamos corazones dispuestos, que nos rindamos, Señor, en tus manos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito sea, Señor. Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Gracias, Señor, por cada mensaje que nos has dado, Señor. Gracias por tanto que nos has dado, Señor. Nos has concedido milagros. Nos has respondido, te has manifestado en mi vida, Señor. Gracias, hemos visto, Señor. Hemos visto tu poder, tu majestad. Gracias, Señor. Perdóname, Señor, por no haber, Señor, sido esa persona, ese corazón que tú esperabas de mí, Señor. Perdóname. Oh, Señor. Tan bueno, Señor, tan maravilloso tú, y yo no he dado la talla, Señor. Pero sé que tú no me condenas, Señor. Sé que tú me amas y que tú me quieres dar una nueva oportunidad. Perdona por no haber levantado tu altar. Quiero, Señor, entrar a ese reino, Señor. Pertenecer al reino de los cielos, desenvolverme ahí y, Señor, ver tu gloria en mi vida, Padre. Quiero ver tu promesa, Señor. Quiero entrar en tu promesa, Señor. Yo estoy dispuesto, Señor. Yo estoy dispuesto, Señor. No seré como el pueblo de Israel. Yo quiero, Señor, hacer mi parte, y a partir de ahora, Señor, yo decido, corregir, enmendar mis errores, Señor. Voy a comenzar a identificar, a partir de hoy día mismo, dónde cometí, que comencé a apartarme de ti. ¿Dónde, Señor? Yo comienzo a tomar esto en serio, Señor. Gracias, Señor. Como tú lo mereces, Señor. Gracias, mi Dios. Ahora mismo está el Señor manifestando. Ahora mismo el Señor está aquí con nosotros. Sí, Señor. El Señor está aquí con usted, hermano. Gracias. El Señor está aquí. ¿Qué saca? Él está aquí. Usted no está sola, no está sola. Santo. Y Él le ama. Y adore al Señor. Adórelo. El Señor tiene planes con usted. Adórelo. Tiene planes. No hemos estado favoreciendo esos planes. Hemos postergado esos planes con decisiones incorrectas nuestras. El tiempo lo hemos dejado pasar. No hemos sido responsables, pero aquí estás tú, Señor. Aquí está Él, perdonador, misericordioso. Gracias, Señor. Ábrele su corazón al Señor. Él es bueno. Gracias, Señor, gracias. Él es maravilloso. Porque has venido a romper cadenas, Señor. A libertar al cautivo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Él nos quiere rescatar. Porque tu unción pudre los yugos de opresión, Señor. Gracias. Oh, santo. Adórelo. Adórelo.
¿Dónde está el altar que una vez le levantó al Señor y hoy está apagado? ¿Dónde está esa llama? ¿Dónde está su lugar secreto? ¿Dónde está? Oh Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Tú me vas a ayudar. Él está aquí, Señor. Él está aquí. Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Hasta aquí este mensaje. El Señor ha hablado el día de hoy. Ahora nos toca a nosotros responder. Dios le bendiga. Dios le bendiga. El Señor está con usted. El Señor está con nosotros. Nos vemos en el siguiente mensaje.